¿Se puede vivir del plazo fijo? ¿Se puede vivir del plazo fijo? Esta es una pregunta que todo el tiempo hacen y veo que otro canal que consume esta propia audiencia tiene muchísimos views cuando se habla de plazo fijo, lo cual es una locura absoluta que me rompe la cabeza. Y para empezar a hablar de este tema, quiero compartirles pantalla de una presentación que históricamente he hecho y que ha funcionado muy bien, en la cual explico la diferencia entre las timbas de esperanza matemática negativa y las inversiones de esperanza matemática positiva. Ya cuando algo se empieza así, que dice esperanza matemática, ¿de qué jorá que está hablando este Santi Magnin que estoy viendo acá que caí porque el thumbnail tenía una cara de vendehumo haciendo así y por eso apreté? Bueno, no importa si entendés bien lo que significa esperanza matemática, a pesar de que es un concepto googleable, pero para resumirla es esto que está del lado izquierdo, las timbas, son juegos donde si vos jugás muchas veces, el número que te va a quedar va a tender a cero. ¿Está bien? Y las inversiones de esperanza matemática positiva son al revés, van a tender al infinito. ¿Está bien? Y acá van a decir, Santi, qué vende humo que sos, ¿cómo vas a decir que tiende al infinito? Si vos en una inversión, por ejemplo, en invertir en el S&P, que sigue a las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que en términos históricos los últimos 100 años, por ejemplo, rindió 10% bruto. Si ese rendimiento se continuase, lo cual no se puede saber qué va a pasar en el futuro y el pasado no predice el futuro, esto también lo digo ahora porque vamos a hablar de plazos fijos analizando el pasado, creyendo que Argentina vive en ciclos muy repetitivos. En consecuencia, si no funcionó hasta ahora el plazo fijo, no debiera funcionar en el futuro. Dicho eso, en las inversiones, si vos tenés un 10% anual, el número que vos vas teniendo tiende al infinito por interés compuesto, porque el tercer 10% es un interés que se compone de los intereses ganados anteriormente, ¿está bien? Y las timbas son lo contrario, vos podés ganar mucha guita. Y hay otra pregunta que vamos a responder en este Twitch, que una persona me decía, Santi, si vos siempre decís que las inversiones, las únicas posibles, son propiedades, acciones y bonos, repito, propiedades, acciones y bonos, ¿cómo puede ser que Menganito, invirtiendo en cripto, se hizo millonario? Bueno, una cosa que no tengo ni por qué explicarlo, pero lo vamos a explicar. Y en la siguiente slide pueden ver la explicación. En un juego de esperanza matemática negativa, es decir, por ejemplo, si vos jugás a la ruleta y apostás a un solo color, la probabilidad de que ganes es 48.6. 48.6. Si lo multiplicás por 2, que lo estoy mostrando acá, pero no se ve mucho, la probabilidad de ganar es 97.2. Y cuando vos apostás a los dos colores, recuperás lo que pusiste, porque cada apuesta duplica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué gana el casino? El casino gana 100 menos 97.2, 2.8% por cada vuelta que todos ponen guita. ¿Esto es una estafa? No, es un juego de azar. ¿Está bien? Es un juego de azar. Y es un juego para el que juega, no para el casino, de esperanza matemática negativa. Y para el casino es un juego de esperanza matemática positiva, porque en cada vuelta va a ganar esto. Obviamente el casino puede tener una vuelta que hubo un delirante que puso acá $10.000 en el negro, salió negro y nadie había puesto lo que contrarrestaba en el rojo. Pero por la ley de los grandes números, en muchas vueltas de la ruleta, el casino va a ganar plata. Y en muchas vueltas de la ruleta, los jugadores van a perder toda la plata, porque este número tiende a 0 y el otro tiende al infinito. Entonces usted, primer concepto, es siempre estar en juegos es como una metáfora, en juegos de esperanza matemática negativa, en juegos donde vos tengas las de ganar con el tiempo, que eso no quiere decir que no podés perder en el corto plazo, y eso tampoco quiere decir que en un juego de esperanza matemática negativa no podés ganar plata. Y yo siempre muestro esto para empezar a hablar un poquito de esta diferencia, en que si uno juega la ruleta con 10 lucardas y saca color, que es muy fácil porque es 48.6% de probabilidad que suceda, ya tiene $20.000, en vez de 10 tiene 20. Y si vuelve a timbiarse los 20 al rojo y sale rojo, tienen 40.000. Y la probabilidad de que salga 2 veces es 23%. No es despreciable. Y que salga 3 veces el color seguidas de lo que vos elegís es 11%, nada despreciable. Si juegan 10 personas, más de uno muy probablemente gane. Obviamente, de vuelta, si no hay ley de los grandes números, esto puede cambiar y puede haber 3 que ganen o 0 o los 10 que ganen, lo que fuese. Pero si haces tirar a 10.000 personas, muy probablemente el 11.48% de los 10.000 va a estar en este lugar. Y después cuando te das 4 veces, estás en $160.000. 5 veces 320 y 6 veces, que es un porcentaje por arriba del 1%, $640.000. ¿Ustedes se dan cuenta la cantidad de gente que hay timbiando en criptomonedas, haciendo trading de commodities y pelotudeces que tienen esperanza matemática negativa? Hay miles y miles de personas.
En consecuencia, entre miles y miles de personas haciendo trading sin entender lo que hacen, va a haber un porcentaje, si es exactamente igual a la ruleta, que van a haber puesto $10.000 y después van a tener $640.000. Y esa persona es menos naba que el que acá puso 10 y en la primera cayó en el 51 y pico por ciento y perdió las 10 lucas. Lo más probable es que sean igual de nabos. ¿Esto quiere decir que no hay nadie que sepa hacer trading? Tampoco estoy diciendo eso. Porque en juegos de esperanza matemática negativa, como apostar a los burros, como jugar a, no sé, a la ruleta o cosas así, de vez en cuando hay alguien que le gana a la casa. ¿Está bien? Pero ese que le gana a la casa, por algún edge, por alguna ventaja particular que esa persona tiene, invierte estos números. Entonces, en vez de estar acá con 48.6, está con 51.1, ponele. Por alguna razón. Y esto ha pasado muchas veces. En la ruleta y en todos los juegos de esperanza matemática negativa, de vez en cuando sale una luminaria donde de verdad invierte los porcentajes. Hay una película que creo que está en Paramount Plus, que es de una pareja de viejitos que se jubilan y le encuentran la vuelta a un juego de azar e invierten la probabilidad. O sea, en vez de tener la de perder, tienen la de ganar. Y al tener la de ganar, si lo jugás muchas veces vas a ganar plata. Si lo jugás una vez, podés perder. Entonces este concepto es como el comienzo de lo que voy a decir ahora. Una cosa son los juegos de esperanza matemática negativa, otra cosa son los juegos de esperanza matemática positiva. Voy a mostrar ahora un histograma del retorno de la bolsa estadounidense. El que quiera hacer plazos fijos y no quiere tolerar estos, apenas 6 minutos de explicación, va a perder toda su plata en la vida, ya está al horno. Porque esto es una mínima explicación, mínima. En vez de ponerse a leer 20 libros, una mínima explicación de un panorama muy general. Comparto pantalla de vuelta. Esto es el histograma. Cuando ustedes entonces se cruzan con alguien que le dice, no, invertí en la bolsa porque es seguro, también les está mintiendo. No hay nada seguro en la vida. La inversión más segura de la historia son bonos del Tesoro estadounidense. ¿Está bien? Eso se considera lo que el mundo llama tasa libre de riesgo. Eso para mí está mal expresado. No hay nada libre de riesgo. Si mañana el imperio que es Estados Unidos cae, los bonos del Tesoro no se van a pagar. Y eso tarde o temprano pasará. ¿Está bien? Entonces eso que había sido libre de riesgo por X cantidad de cientos de años va a dejar de serlo inmediatamente. Y eso pasa todo el tiempo. Hay algo que se considera que es libre de riesgo. Y esto, lo del bono del Tesoro, estoy poniéndolo como ejemplo porque han pasado cientos de años desde la fundación de los Estados Unidos de América y siempre han pagado sus deudas. ¿Está bien? Entonces es la inversión más segura porque ninguna inversión ha tenido un rendimiento pagado siempre desde que empezó. Pero es hasta ahora. ¿Está bien? Quizás algún imperio de Egipto el año del pedo también pedía guita prestada y la devolvía, y quizás la devolvió por 500 años, y en el año 501, no lo sé, habría que leer los libros de historia, pasó algo, estalló todo, pumba y listo. Entonces, guarda. Inversiones son propiedades, acciones y bonos. ¿Esto quiere decir que no se puede perder plata en propiedades? Obvio que no. Del 2017 a la fecha, del primer trimestre del 2018, cuando fue la mega devaluación de Macri, que el dólar pasó de 20 a 40 pesos y el salario de la clase media se dilapidó inmediatamente, desde ese momento hasta la actualidad, las propiedades en Buenos Aires bajaron más o menos 45% nominal. Cuando vos sacás cuánto realmente bajaron, tomando en cuenta la inflación en monedas duras del mundo, bajaron mucho más que 50% las propiedades. Entonces vos tenías $100.000 en propiedades, después tenías 50. Esto quiere decir, che, este papanata que escuché en YouTube está diciendo cualquier cosa, dice que invertís en propiedades y ganas plata. No, en el corto plazo puedes perder mucha plata. Por eso muestro este histograma, porque en Estados Unidos hay mucha información, a diferencia de propiedades en Argentina o acciones en Argentina o inclusive de plazos fijos, que voy a mostrar información, pero no vamos a tener tanta información como de la bolsa yankee. Entonces, al invertir en empresas estadounidenses, vos tenés un histograma que se ve de la siguiente manera. Entonces vos, si invertías en 1931, podías perder más del 40% de tu dinero en un solo año. Si invertías en el 2008 o en 1937, podías perder entre el 30 y el 40% en esos años. Si invertías en el 2012, en 1974, en el año 30, en 1907, en 1857 o 1839, podías perder del 20 al 30%. Y así podés ir viendo los diferentes retornos. Cuando vos esto lo haces en un periodo muy largo de tiempo, y muy largo de tiempo es 20 años o más, la probabilidad, si el futuro repite al pasado, que eso no se sabe, ya lo dije antes,
la probabilidad de que ganes guita está de tu lado. Y no solo la probabilidad, cuando el periodo es de 20 años, está la certeza si el futuro repite el pasado. En periodo de 10 no hay certeza. La probabilidad es 90 y largo por ciento de que estés en un número positivo, pero no hay certeza. Cuando el periodo es de 20 años o más, hay certeza. Inclusive entrando en los peores momentos de la historia, tipo en 1999, en plena burbuja.com, vos sos un gil, entras justo ahí con todo tu patrimonio. Si esperabas 20 años, ganabas guita. Si te quedabas 5, perdías, eras aniquilado por el mercado bursátil. Entonces estos conceptos son muy interesantes y quizá un toque complejo, pero no tanto. Entonces, la bolsa yankee, todo esto cuando yo lo hago en un periodo largo de tiempo, me da 10% anual. 10% anual, en promedio. Hay periodos de 20 años que da 15%, hay periodos de 20 años que da por arriba del 0 apenas, pero el promedio de toda la historia es 10%. ¿Eso quiere decir que voy a esperar a sacar 10%? No, porque justamente no es un plazo fijo invertir en acciones. ¿Quiere decir que si invierto en propiedades voy a ganar el 10% anual? Obviamente no, porque no es un plazo fijo invertir en propiedades. No tiene un número que te va a dar el número. Dicho eso, dejo de compartir pantalla y nos metemos en el tema que estamos hablando en este video de plazo fijo. Y me entristece, pero bueno. Y con googlear una cosa muy, muy simple que comparto pantalla de vuelta, que es tasas de inflación anual en Argentina. Y yo le agregué hiper Alfonsín, perdón, para que me salga algo útil. Entonces llegan a esto, por ejemplo, Wikipedia, hiperinflación argentina de 1989-1990. Entran a este grafiquito que está en Wikipedia, muy simple de encontrar. Y ven que en 1989 hubo 3.079% de inflación. Y en 1990 hubo 2.314% de inflación. En enero, 10% mensual en 1989. En febrero, 10% mensual. En marzo se caldea la cosa, se acelera y pasa al casi 20% mensual. En abril ya la situación era escalofriante con 30 y pico por ciento mensual, pero en mayo ya estabas en 80% mensual. Y en junio estabas por arriba del 100%, no anual como estamos ahora, sino mensual. Y en julio llegamos al número absolutamente delirante, ya en otro esquema del delirio místico, de 200% de inflación, que 200% es que se tripliquen los precios. En un mes, en julio de 1989, se triplicaron los precios. En un mes. En consecuencia, claramente en enero ya la inflación era galopante, pero yo al día de hoy me sigo cruzando con algún que otro papanata que acumula pesos. ¿Está bien? Vos al acumular pesos, si vos tenés 10%, ahora tenemos 6% de inflación mensual más o menos. Si vos tenés pesos, se te prende en fuego muy rápido. Pero imagínate si te viene una sacudida como estos 3 meses. No te queda nada. Pim, pum, perdiste todo tu ahorro. Lo que yo veo con el plazo fijo, que por ejemplo hay 1000 cosas que se pueden googlear, acá encontraba otro, que una nota de A24 de la inflación, y acá por ejemplo ven esta fotito, que voy a resaltar acá para sacar todos los chivos, la pongo acá en pantalla completa. Una foto de saqueos y corridas durante la hiperinflación de 1989, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Yo en el 2001-2002, en diciembre del 2001 por ejemplo, estaba en el secundario y me acuerdo patente que me quedaba hasta las 2 o 3 de la mañana viendo los acontecimientos que se iban sucediendo y le dejaba una nota a mi vieja escrita, se la pegaba en la puerta para que ella la lea antes de salir, que decía: renunció el ministro de Economía a las 2:30 am, ponele, y se lo dejaba, y le dejaba como un mini resumen de los delirios místicos que se habían sucedido en la madrugada del día anterior. Eso me acuerdo patente. Yo estaba en segundo año del secundario. Bueno, estos delirios místicos ya había pasado en el 89 y volvió a pasar en el 2001. Y ahora lo que está sucediendo en Argentina, que como fue más lento, fue menos fulminante, así en 2 o 3 meses, pimba, pumba, a la mierda. Desde la hiperdevaluación del primer trimestre del 2018, donde Macri, en el gobierno de Macri pasó de 20 a 40 pesos el dólar, porque ya se había desmadrado la cosa, hasta la actualidad, todos gobiernos nefastos, el salario de la clase media se pulverizó 60 y pico %. Y con eso, y eso pasó porque se pulveriza la moneda, se pulveriza el poder de compra de los argentinos en el mundo. Lo mismo que pasó acá, lo mismo que pasó acá. Y ahora, del 2018 al 2023, lo mismo.
Entonces esto ya lo vimos en el RIPTE, perdón que repita los conceptos, pero lo vimos en el RIPTE que Argentina es ciclos, tipo 80 locura, pim pum pam, a la mierda, 90 locura, pim pum pam, 2000 a la mierda, no sé qué, primero gobierno de Néstor, después se va a la mierda, se empieza a ir lentamente a la mierda, gana Mauricio Alegría, después con Mauricio mismo se va a la mierda, gana el peronismo más a la mierda. Bueno, esto pasa siempre. ¿Y por qué estoy haciendo este grafiquito acá, en esta cosa, con ese color? Porque lo que quiero mostrar ahora en rojito es que la gente que va haciendo plazo fijo, acá va ganando plata, ganando plata, ganando plata. Y cuando viene acá este descalabro, acá la persona pierde gran parte de su poder de compra. Después, si no, acá ya se asustó, nunca más va a ser un plazo fijo. ¿Está bien? Lo mismo pasa acá, empieza como un individuo, empieza a ganar plata, empieza a generar un patrimonio, bomba acá fulminante, a la mierda. Lo mismo acá, empieza a ganar plata, bomba fulminante, a la mierda. Dejo de compartir pantalla y no encontré la buleada de plazo fijo versus propiedades en una nota que había sacado La Nación, que era muy interesante. Pero que en general no bardean demasiado, porque como no pueden bardear demasiado a los bancos, no pueden mostrar que el plazo fijo en Argentina tiene un rendimiento negativo. Y cuando vos haces un periodo largo de tiempo, el plazo fijo tiende al cero. ¿Por qué? Porque si hoy te pagan 50% en pesos, hoy pagan más. Pero ponele que hoy conseguís un plazo fijo del 100% en pesos. Vamos a hacerlo ahora a ver cuánto pagan los plazos fijos. Plazo fijo, rendimiento hoy en Argentina. Había una página que estaba buena que resumía todos los plazos fijos. Hay que ver cuánto, si sigue existiendo, no sé, porque... el mejor trato es esta, vamos carajo. Por ejemplo, acá vemos, no sé, Banco Nación, voy a poder compartir pantalla. Banco Nación, Macro, Galicia, BBVA, Provincia, Santander, Patagonia, Ciudad, Credicop, Bancor, Santa Fe, 75% para los plazos fijos, 75% anual. Hoy tenés que ser muy boludo para hacer un plazo fijo, porque la inflación es 100% y pagan 75% los plazos fijos. O sea que ya explícitamente te están diciendo que te van a sacar plata. Pero lo que pasa en muchos periodos es que, y va a volver a pasar porque pasa siempre lo mismo, acá esa es la joda, y ese es el mini aprendizaje, este es simple videíto de 20 minutitos, es que si en un momento la inflación está en 50% anual, por ejemplo, y te pagan 80% en el plazo fijo, vos vas a ir ganando plata en el corto plazo, pero tenés que entender que estás jugando un juego de esperanza matemática negativa que en periodos largos de tiempo tiende a cero. A diferencia de lo que hubiera pasado si ponías esa guita en propiedades, acciones o bonos, que esos son juegos de esperanza matemática positiva, que son inversiones de verdad, no son timba, porque para timbear me parece más divertido ir al casino por todo en rojo. Bueno, esto es timba. Esperanza matemática negativa. Vas a perder plata en el periodo largo de tiempo si haces lo mismo muchas veces. ¿Eso quiere decir que en periodos no puedes ganar guita en un plazo fijo? Se puede. A veces pagas 75, la inflación 50, lo haces una vez, con el interés volvés a ponerlo, te vuelve a salir bien, te vuelve a salir bien, y quizá en 4 veces duplicaste o triplicaste tu guita en dólares. Pero de vuelta. Sí, las acciones son lo que más han rendido en términos históricos dentro de estas tres categorías de inversión, que son las únicas posibles: acciones, propiedades y bonos. Las acciones son lo que más rindieron, 10% bruto anual en periodo largo de tiempo. Si con un plazo fijo, en cierto momento de la historia, vos podés ganar 30% en dólares, ¿no te parece un toque raro que ganes 30% en dólares cuando la inversión que más ha rendido en la historia rinde 10% en dólares en periodo largo de tiempo? En consecuencia, estás asumiendo un riesgo delirante. Miro a cámara para explicar este delirio. Delirante. Y esos sacudones fenomenales que vimos, por ejemplo, acá en la hiper, que vuelvo a analizar esto, la hiper de Alfonsín, porque acá pasa siempre exactamente lo mismo. Si vos acá, en estos momentos, decías, bueno, ya está estabilizado en 10% mensual. Es delirante porque es compuesto. ¿Y compuesto qué quiere decir? Esto, que si vos tenés 10% mensuales, en enero tenés 10%, pero en febrero ya se te acumuló 21, no 20. Y en marzo se te acumuló 33.1. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Está bien? En diciembre se te triplicaron los precios, manteniendo 10% mensual. Cuando algún bolas triste quizás suma 10 por 12 y le da 120,
en vez de llegar a esto de que se triplicaron los precios. Pero sin embargo, ni siquiera pasó eso. Terminó escalando este delirio y en un solo mes se triplicaron los precios con todo lo acumulado antes. ¿Está bien? Entonces acá, este sacudón es muy difícil de sobrevivir. ¿Está bien? Entonces no hagan boludeces con su plata. Cuiden el ahorro. Es súper importante. Acá siempre hablamos de, para hacer plata tenés que laburar, ahorrar e invertir. Mucha gente es muy buena laburando y es muy mala ahorrando, entonces nunca tiene un mango. Siempre labura en buenos puestos, pero nunca progresa porque no tiene un mango para ahorrar, nunca ahorra, entonces no tiene un mango para invertir. Y otro tanto de gente es muy buena laburando, logra ahorrar, pero cuando ese ahorro lo tiene que invertir, en vez de invertirlo timbea, porque confunde timbas con inversiones. Después otra cosa, por ejemplo, acá siempre hablamos de activos con valor intrínseco cero. El oro, por ejemplo, es un activo con valor intrínseco cero. Per se no vale nada, pues no genera renta, no se puede evaluar porque no se puede descontar el flujo de fondo del futuro al presente. ¿Cómo se evalúan las cosas? Una persona racional las debiera evaluar con este activo me va a generar en el futuro toda esta guita, esa guita traída al presente me genera tal precio que valdría la pena pagar hoy. Si yo compro una barra de oro, que yo he comprado, esa barra de oro no va a generar ninguna renta en el futuro, por lo tanto solo creo que me va a dar lo que alguien en el futuro va a estar dispuesto a pagar por esa barrita. El oro es el único activo con valor intrínseco cero que mantuvo su valor en periodos largos de tiempo. Inclusive tiene una minimísima tendencia al alza, muy minimísima. Está bien, entonces mantiene su valor. El resto de los activos, incluidas todas las monedas nacionales, y ahora las cripto quizá, que parecen ser la revolución, terminan funcionando igual que cualquier divisa. Está bien. Y las divisas en general tienden a perder su valor. Esto lo hemos dicho, por ejemplo, de las monedas más fuertes del mundo, la libra esterlina. En el 2022 perdió un montón de valor. Ahora una libra compra mucho menos de lo que compraba antes. ¿Está bien? Y todas las monedas les pasa lo mismo, hasta las más fuertes. Pasa en Suiza, pasa en Inglaterra, pasa en Estados Unidos y obviamente en escala delirante pasa en el tercer mundo, ¿no? Obviamente. Entonces, no damos consejo de inversión acá, pero fíjense lo que hacen con su dinero, que no los caguen. Lo mismo, ¿por qué todo el tiempo salen nuevos Ponzis? Esquema de Ponzi. ¿Qué es un esquema de Ponzi? Es que alguien tiene un ahorro, se lo da a un chanta y el chanta le da un retorno muy alto en base a agarrar la plata de otro que pone en su Ponzi. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, salgo a decir, tengo la fórmula secreta para ganar plata, denme plata a mí, voy a dar el 20% anual. Me dan $10.000, como sigo vendiendo humo con esto de la 20% anual, después me dan 20. Con los 20 yo le doy 12 al que puso los 10. ¿Y qué pasa con eso? Ese dice, che, tiene la fórmula secreta de verdad. Le dice a todos sus amigos y vienen 40. Con los 40 le doy los 24 al que puso los 20. ¿Está bien? Eso desde Carlo Ponzi, que está muy documentado, que pasa y pasó todo el tiempo. Como la oferta de boludos es muy amplia, siempre se renueva esto. Y la conjunción de un hijo de puta con 1000 boludos puede dar que este hijo de puta le roba a los 1000 boludos, o depende cómo se convierta esto, puede convertirse en 1001 hijo de puta, ¿no? O sea, en vez de 1000 boludos y un hijo de puta. ¿Se entiende esto? Es clave.